Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad ENGLIN. Mi nombre es Jenny Ortiz, soy docente tutora del módulo de Cultura y Sociedad y en esta oportunidad estaremos abordando la unidad número 4, Identidad y Cultura. Por favor, como indicaciones generales, mantener en silencio su micrófono y las preguntas que tengan colocar en el foro dudas e inquietudes en la plataforma. La agenda para este día es el paradigma de la identidad, las mujeres en la historia del Ecuador, nacionalidades y pueblos de la región amazónica, costa y sierra. Como objetivo tenemos analizar la identidad como un elemento sustancial para el reconocimiento de la individualidad de hombres y mujeres en un país plurinacional, cuyos pueblos y nacionalidades asentados en las regiones del Ecuador revelan el legado de mujeres insignes de nuestra patria. Vamos entonces a abordar el primer tema, paradigma de la identidad. Cuando nos referimos a paradigma, estamos hablando de un modelo de identidad. El psicoanalista Erik Erikson concibe la identidad como un sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un individuo. Cuando nos referimos a sentimiento de mismidad, estamos hablando de la condición de ser uno mismo. Este sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta un individuo nos lleva a la autopercepción, es decir, a saber o a identificar quién soy. La autorreflexión es un elemento básico para la construcción de la identidad, pues esta nos permite identificar nuestras capacidades, nuestras potencialidades y se concientiza de lo que uno es como individuo. El paradigma de la identidad defiende la idea de que todo individuo tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Con qué finalidad? Compartir las ideologías, las creencias, las costumbres, entre otros aspectos. El paradigma de la identidad se origina en la teoría de la identidad social, pues esta sugiere que las personas se identifican como grupos como una manera de elevar su distinción positiva, y así los grupos le ofrecen un doble aporte. Por una parte, le ofrecen identidad cultural, referida a saber quiénes somos y de dónde venimos, y por otra parte nos ofrece autoestima, pues nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Surge la siguiente inquietud. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en un partido de fútbol los seguidores de un equipo tienden a pelear con los del equipo contrario? La teoría de la identidad social permite explicarlo. Vamos para ello a identificar tres ideas centrales de la teoría de la identidad social: la categorización, identificación y comparación. Cuando hablamos de categorización, tendemos a agrupar a las personas y a nosotros mismos en grupos de pertenencia, para así tratar de identificarnos según estos. En la identificación, una vez que nos hemos identificado con un grupo en concreto, entonces tratamos de actuar acorde a las normas de ese grupo. ¿Qué nos aporta? Nuestra autoestima crea una sensación de concordancia con nuestros valores. Esto aporta estabilidad y hace que nuestro concepto de nosotros mismos sea positivo. Finalmente tenemos una fase de comparación. Cuando ya hemos identificado un grupo concreto, entonces tendemos a calificar negativamente a los miembros de grupos distintos. Esto nos crea una conciencia de un grupo más fuerte y hace que nuestra autoestima se incremente. Dando respuesta a la pregunta, entonces, tendemos a categorizar al grupo con el que nos identificamos como parte de nosotros, dotándolo de cualidades positivas, mientras que categorizamos a las personas que pertenecen a los demás grupos como adversarios, oponentes o simplemente diferentes a nosotros, otorgándoles cualidades negativas. Con estos antecedentes podemos decir que la identidad se genera en la interacción social, no es algo con lo que se nace, pues es una construcción de los individuos según la cultura y el contexto en el entorno en el que nos desenvolvemos. Se forja, por lo tanto, día a día y se relaciona con el sentido de pertenencia. Habíamos hablado que todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Qué es entonces la identidad colectiva?
Es la percepción consciente que comparte un grupo de personas que reconocen y manifiestan su pertenencia a una categoría de personas o a una comunidad. Esta percepción se basa en aspectos comunes que la identifican. Vamos a analizar el siguiente tema, las mujeres en la historia del Ecuador. Comenzamos con Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue una lideresa y dirigente campesina que nació el 26 de octubre de 1881 en Cayambe, en la hacienda Pesillo. Representa el espíritu valiente de la mujer y de los indígenas. Desde pequeña había experimentado el maltrato, había trabajado fuertemente para conseguir sus ideales. Es una mujer quichua que creció campesina en la choza de sus padres, no fue a la escuela y aprendió a leer y escribir más adelante. Sus padres eran peones de la hacienda Pesillo y no percibían un salario. Dolores Cacuango tiene como logros principales que en octubre de 1931 participó en el alzamiento de la hacienda Olmedo. A raíz de ello, Dolores fue una activista conocida en la Tierra Libre. En ese año ayudó a Jesús Gualavicí en la organización del primer Congreso Indígena del Ecuador. El presidente en ese entonces, Isidro Ayora, impidió esta concentración y al regreso fueron acosados y les incendiaron sus chozas dejándoles desamparados y sin hogar. Otro de los logros fue que en 1934 fue activista en la campaña presidencial del doctor Ricardo Paredes y en 1942 preparó en Cayambe el recibimiento de Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Además, encabezó el asalto al cuartel de carabineros en Cayambe y participó en la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. En agosto, líderes indígenas de la Sierra aprobaron la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios. Dolores Cacuango, en 1945, funda la primera escuela bilingüe de quichua y de español. La primera fue levantada en terrenos del sindicato Tierra Libre en Yanahuayco. El ejército allanó los locales argumentando que eran focos de insurgencia comunista. Fueron cerradas en 1963 por la presión que ejercieron los terratenientes y el gobierno, que rechazaban la educación de los indígenas, prohibiéndose el quichua en la enseñanza de las escuelas. Sus últimos años fueron muy penosos, perdió sus fuerzas, enflaqueció y estaba cansada. Dejó de visitar a las comunidades y organizaciones y finalmente falleció el 23 de abril de 1971. Analizamos ahora la historia de la lideresa y símbolo del movimiento indígena Tránsito Amahuaña, quien nació el 10 de septiembre de 1909 en la comunidad de Pesillo, al igual que Dolores Cacuango, en la parroquia Olmedo, en Cayambe. Su nombre es Roselena Tránsito Amahuaña Alba. Luchó entre los años 1920 y 1970. Falleció el 10 de mayo de 2009. Entre sus logros podemos destacar que lideró la primera huelga de trabajadores agrícolas en 1931, cuya lucha consistía en el aumento salarial, en que las jornadas de trabajo sean de 8 horas diarias y con descanso en los domingos, en la supresión de los diezmos, en la eliminación de los huasicamas. Estos eran la eliminación del trabajo de la servidumbre. Entre los logros también podemos destacar que fundó los primeros sindicatos agrícolas del Ecuador en 1924. En este caso, en el Pesillo, el sindicato El Inca, en Muyurco, Tierra Libre, y en La Chimba, Pan y Tierra. Entre los logros también se destacan la aprobación del Código de Trabajo en 1936, la aprobación de la Ley de Comunas, se estableció la defensa de la propiedad de las tierras comunales, organizó las escuelas bilingües junto con Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre. Apoyó también la fundación de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral y fue representante internacional de los indígenas de Ecuador durante los congresos celebrados en Cuba. Entre los reconocimientos que recibió Tránsito Amahuaña podemos destacar que obtuvo un reconocimiento oficial de las organizaciones indígenas campesinas y de la Federación de Indígenas del Ecuador. Además, fue galardonada con el Premio Manuel Espejo de Quito y obtuvo el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo.
Analizamos ahora la historia de Nela Martínez Espinosa, quien nació el 24 de noviembre de 1912 en la provincia del Cañar, fue política y escritora, perteneció al Partido Comunista del Ecuador, fallece en La Habana, Cuba, el 30 de julio del 2004. Fue la primera mujer diputada y luchó en favor de los indígenas y los derechos de las mujeres. Participó en la creación y el liderazgo de organizaciones sociales como, por ejemplo, la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza Femenina Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Indios, junto a Dolores Cacuango, entre otros. Vamos a analizar ahora los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Conocemos que Ecuador es un estado plurinacionalidad. Cuando hablamos de pluri, estamos hablando de varios, de diversos. Por lo tanto, podemos identificar que Ecuador tiene varias nacionalidades. Según el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE, se entiende por nacionalidad al pueblo o conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una común identidad histórica, un idioma, una cultura, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Habíamos entonces mencionado que la nacionalidad estaba formado por un pueblo o un conjunto de pueblos. Ahora entonces, ¿qué entendemos como un pueblo? Se define como colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Están regidos por sistemas propios de organización social, económico, político y legal. Podemos apreciar en la siguiente tabla donde se encuentra clasificada las regiones, las nacionalidades por cada una de las regiones, así como sus lenguas, la población y la ubicación de cada una de las nacionalidades del Ecuador. Esta tabla tiene como referencia el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del último censo realizado en el Ecuador en el 2010, donde podemos resaltar que en la región de la Sierra, la nacionalidad del quichua andino, por ejemplo, es el que mayor número de pobladores tiene. De igual manera, podemos visualizar en la siguiente tabla por cada una de las nacionalidades, en este caso de la nacionalidad quichua andino y de la nacionalidad quichua amazónico, la clasificación de los pueblos que pertenecen a estas nacionalidades. En la región costa, en esta región se encuentran 4 nacionalidades: Awa, Chachi, Épera y Sáchila. Vamos a tomar como ejemplo la nacionalidad sáchila. Entre sus costumbres y tradiciones podemos destacar que realizan danzas acompañadas de cantos de su lengua nativa. Además, el instrumento destacado es la marimba, el mismo que es elaborado con madera de bambú y chonta. Realizan una sola fiesta que es muy común para ellos, denominada Casama. Casama significa Año Nuevo. En la vestimenta podemos destacar, en el caso de la mujer, que lleva una falda de colores característicos como el color rojo, amarillo, verde y morado, en franjas anchas y angostas. No utilizan una franja en la cintura como el caso de los hombres. El torso anteriormente lo llevaban desnudo, completan su vestimenta con adornos en el pelo, con cintas o vinchas, llevaban collares de plástico o de semillas y un pañuelo anudado al cuello que les cubría la espalda. Actualmente, las mujeres sáchilas ya cubren su torso. En el caso de los hombres, llevan una faldilla de rayas horizontales de color azul y blanco. En la cintura llevan una especie de faja y arriba en el torso llevan telas de colores llamativos sobre el hombro izquierdo. Los hombres casados además usan una corona de algodón y acostumbran a pintarse el rostro, los brazos y las piernas con franjas horizontales. En la alimentación de la nacionalidad sáchila podemos destacar el pandado, que es un envuelto de pescado inmaduro. También tenemos el sancocho y una bebida que es una especie de cerveza fermentada de maíz que se denomina malá. La lengua de la nacionalidad sáchila es el safiki, que significa verdadera palabra. En la región sierra encontramos de igual manera la nacionalidad quichua andino. Dentro de esta nacionalidad encontramos los pueblos Cañari, Caranqui, Cayambi, Chibuleo,
Huaranga, Natahuela, Otavalo, Panzaleo, Puruá, Quizapincha, Salasaca, Saraguro y Tomebel. Vamos en nuestro ejemplo a analizar la nacionalidad quichuandino del pueblo Otavalo. Entre sus costumbres y tradiciones podemos destacar el Paugar Raini, que es un baile que representa el regocijo por las cosechas, en donde se brinda la chicha del yamor. También encontramos el Inti Raini, que se celebra en el mes de julio por el solsticio del verano, y las noches culturales como la Tomarina, un ritual de purificación de las fuentes sagradas de agua. En cuanto a la vestimenta, podemos indicar el Juma Guatarima, también tenemos los collares que se denominaban hualcas, tenemos también el cinturón, mama y guaguachumbi, dos anacos, uno de color blanco y uno de color negro, y las alpargatas. En el caso del hombre, lleva un sombrero de paño, una camisa blanca, un poncho, un pantalón de color claro y alpargatas. En la alimentación podemos destacar el plato más conocido, el cual se conoce como el yamor, y se lo consume en septiembre durante la celebración de la fiesta del mismo nombre. La lengua que se utiliza es el quichua, y en cuanto a la organización, se maneja lo que es el amaquilla, amayúa, amayuya, en donde la política de convivencia es controlada por los líderes de la comunidad. En el caso de la región amazónica, encontramos que se encuentra ubicada en el oriente del país y está conformada de igual manera por nacionalidades, y en el caso de la nacionalidad quichua amazónica se encuentra conformada por el pueblo quichuas del Napo y quichuas del Pastaza. Hemos tomado como ejemplo la nacionalidad Cofán, cuyo nombre se debe a una paja conocida con el nombre de cofaje, por lo que le llamaron río Cofanae y se autodeterminaron como cofanes. Se encuentran asentados en la provincia de Sucumbíos, en la parte superior del río Aguarico y el río Sinahué, y en la frontera con Colombia. Su idioma es el Aingay. Desde la perspectiva de la etnia, ellos se reconocen como Ay, que quiere decir gente verdadera. Entre sus costumbres podemos destacar la fiesta de la Chonta, que se celebra en el mes de abril, organizada por el Naanzo, jefe de la comunidad. Por tradición, los cofanes son buenos cazadores, pescadores, excelentes conocedores de la selva y de la biodiversidad. Por tradición, las mujeres se casan a los 13 y a los 14 años. Si pasan de esta edad, ya no son consideradas como mujeres buenas. Constituyen un pueblo ancestral de la Amazonía, cuyo territorio se encuentra delimitado por los ríos Aguarico, San Miguel y Huamán. En la nacionalidad Cofán, su vestimenta destaca como llevan camisones de manga alta, portan collares, pulseras y una especie de diadema, ¿sí?, en forma de aro en su cabeza. Los adornan con plumas de aves en la parte de sus hombros. En la alimentación podemos destacar que se utiliza la chicha y también una bebida conocida como la chucula, que es una colada de plátano cocido mezclado con agua fría y se consume a veces como desayuno, almuerzo y merienda. De igual manera preparan huevos de tortuga cocidos y mezclados con orito o plátano hervido. Bien, estimados estudiantes, hemos culminado con las temáticas a tratar el día de hoy. Les invito a que por favor participen en los foros. En cartelera en línea se encuentra comunicación oficial. En la cafetería virtual pueden acceder al área social, y en el foro de dudas e inquietudes pueden colocar sus preguntas a las cuales estaré dando contestación. Muchas gracias.